Si eres de estas personas que dice, es que el caballo me da pena, pobrecito, si no quiere trabajar déjalo, estará cansado, hoy no quiere que le limpie los cascos porque no me da las patas, no le doy más fuerte con los talones porque tengo miedo a hacerle daño, yo me monto y el caballo que haga lo que quiera, cuando voy a ponerle la cabezada mi caballo empieza a jugar y no puedo ponérsela, yo no quiero obligar al caballo a hacer algo que no quiera. Si eres de estas personas, quédate en el vídeo porque te voy a hacer ver las cosas desde un punto de vista muy diferente y entonces lo entenderás todo. Empezamos. Yo soy Gema Caballo y en este vídeo hablaremos de la falta de autoridad del jinete, o en su defecto, del dueño del caballo. ¿Cuántas veces he escuchado de boca de naturalistas diciendo que los caballos son animales que no buscan problemas? Me faltan dedos para contar las veces que he escuchado esto. Y sí, en parte tienen razón. Si un caballo lo tienes libre sin trabajar y sin exigirle nada, evidentemente el caballo no busca problemas. Eso es como cualquier adolescente que viva en tu casa y solo haga que dormir, comer y mirar la tele. Si tú no le dices nada, no tendrás ningún problema con este, pero si intentas que el adolescente haga su cama, recoja su plato y ordene la habitación, cuidado, que aquí sí pueden haber problemas con algunos de ellos, ya que empezarán a poner excusas para evitar hacer lo que le mandas, o incluso pueden llegar a enfadarse si insistes mucho. Pues con los caballos pasa lo mismo. Como menos nivel de exigencia, menos problemas tendrás con el caballo, pero luego no te quejes si el caballo se vuelve intratable cuando decidas hacer algo con él. Vamos a dejar algo claro, un perro consentido y mimado no es peligroso, además que lo dominas fácilmente. Si es el típico perro que tira de la correa, tú lo sujetas. Si el perro quiere perseguir a un gato, tú con la correa lo sujetas. Si el perro se sube al sofá, tirando de él puedes hacerlo bajar. Y como esto, muchas cosas. Si un perro no es obediente, no pasa nada. Tu vida no corre peligro. Pero cuidado, un caballo es un animal de 400 kilos que no va a poder dominar con una correa. Y si el caballo decide de irse, se va. Si el caballo no deja que te acerques defendiendo su comida, como el perro puede defender el sofá, no es lo mismo achantar a un perro que a un caballo. Un perro se puede defender mordiendo y esto se soluciona poniendo un bozal. Pero, ¿qué haces con un caballo que se defiende parándose de manos, botando, mordiendo o incluso corriendo sin control? ¿Lo atas con una correa y le pones un bozal y lo solucionas todo? Tú puedes mimar a un caballo, pero siempre siendo estricto en su educación, ya que los caballos son animales que siempre van a más. Incluso siendo estricto en su educación, el caballo constantemente estará probándote y tú no puedes pasar el poder de decidir a un animal de 400 kilos, porque cuando tú quieras decidir, el caballo no te lo permitirá sin luchar antes. Y es aquí donde vienen todos los problemas de comportamiento de un caballo. Puntualizo, estoy hablando de caballos normales, que no estén traumatizados por haber sido maltratados. Eso ya es un tema diferente. Los caballos en libertad establecen jerarquías. Cada uno tiene su escalón en la manada y eso dependerá del carácter de cada uno. Los caballos más dominantes siempre estarán por encima de los que son más sumisos. Un caballo dominante, con tan solo plegar las orejas o ponerse de culo, hace huir a los que están por debajo de él en la jerarquía. Si hay alguno que no huye, es que le está desafiando, y aquí viene la pelea entre ellos, hasta que uno de los dos se da por vencido y termina huyendo. El que queda ha subido un escalón en la jerarquía por encima del que ha perdido la pelea. Aunque nosotros seamos humanos, los caballos se comportan con nosotros como si fuéramos una manada. Y cualquier gesto que hagamos de retirarnos ante cualquier presión por parte del caballo es un escalón que ha ganado el caballo en su jerarquía por encima de nosotros. Al principio serán escalones pequeños que nosotros no nos daremos cuenta, pero a poco esos escalones cada vez serán más altos, hasta que cuando nos queremos dar cuenta el caballo ya está por encima de nosotros y costará una pelea poder subir este escalón de jerarquía otra vez. Por ejemplo, algo tan simple como cepillar a un caballo. Un jinete que está por encima de la jerarquía del caballo mueve el caballo a su antojo. Si el caballo está pegado a la pared y quieres que mueva la grupa hacia el otro lado, con tan solo ponerte
a ese lado y hacer presión, el caballo tiene que cederte su espacio. Ahora, si tú estás cepillando al caballo y él mueve la grupa hacia ti, inconscientemente lo que haces es apartarte y seguir cepillando. Aquí ya estamos cediendo nuestro espacio al caballo. Este ya está subiendo un pequeño escalón en la jerarquía. No nos damos cuenta, pero luego cuando queremos cuadrar el caballo cuando está atado y ponerlo en medio, no nos hace caso la presión corporal y es cuando tenemos que empujarlo creyendo que empujando el caballo desplazaremos su grupa y como más empujes tú, más lo hará él. Esto parece una tontería, pero estamos enseñando a un caballo a no respetar nuestro espacio y si algún día se asusta cuando lo llevamos de la mano, ese caballo no se lo pensará dos veces en arrollarnos porque no tiene ningún respeto hacia nuestro espacio. Son cosas pequeñas que nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros no nos comunicamos con el cuerpo, pero los caballos son expertos en el lenguaje corporal e inconscientemente estamos hablando con el caballo siempre y él lo interpreta todo, sea bueno o malo. Es por eso que las personas que les da pena dar órdenes a los caballos, se aprovecha de la situación y va subiendo escalones hasta que se hace con el liderazgo. Y si al principio ya te daba pena, ahora arreglar un caballo que no respete el humano te va a ser imposible porque tienes que ser mucho más duro y estricto. Que seas una persona estricta en la educación del caballo no quiere decir que no puedas tener vínculo con él. Son dos cosas muy diferentes que pueden ir cogidas de la mano. Fijaros aquí, Iris, yo soy estricta con ella y su educación. Aún así, en el paddock siempre busca mi compañía, porque no me ve como una amenaza, todo lo contrario. Y os puedo decir que a Iris no le dejo pasar ni una, pero aún así tengo vínculo con ella. En mi Instagram tengo una frase que me gusta mucho, que dice: un caballo debe tener respeto total por el jinete, pero no debe tenerle miedo. Eso quiere decir que educar a un caballo no quiere decir que tengas que pegarlo, sino tan solo establecer unos límites que el caballo tiene que respetar. Si no lo haces desde el principio, luego ya viene cuando tienes que ponerte más duro. Acordaros lo que he explicado antes de la manada, el dominante plegando las orejas domina a los sumisos. No le hace falta la violencia viene cuando quieres subir un escalón por encima del dominante. Y cuando digo violencia no me refiero a pegar al caballo, sino que tu comportamiento tiene que ser más duro con para lograr subir el escalón que has perdido anteriormente. Así que, si sois personas que no tienen autoridad y no sois capaces de educar un perro, no os compréis un potro o un caballo dominante, sino ir más hacia caballos sumisos, porque si no tendréis problemas que no solo no podréis arreglar, sino que estos problemas volverán en cuanto un profesional lo arregle, ya que el caballo saben con quién pueden ser dominantes y con quién no. Así que, si no cambiáis vuestra conducta, terminaréis vendiendo el caballo diciendo que es peligroso cuando la culpa es de la falta de autoridad del dueño o el jinete. Así que atento a estas palabras, darle like al vídeo y suscribiros al canal para seguir aprendiendo. No, es broma, las palabras son las siguientes: siempre que tú tengas que retroceder ante un caballo, será el dominante y tú el sumiso. Es así como actúan en libertad. Hasta la próxima, caballistas. Por cierto, darle like al vídeo si queréis, que es gratis.